Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre, le damos gracias por el día que nos concede, por la vida que nos ofrece en estos tiempos, y pedimos que nos dé sabiduría para vivir con integridad, haciendo lo que es justo y bueno ante sus ojos. Bendiga a su iglesia, bendiga a su pueblo y a todos aquellos que están necesitados y que buscan su rostro, Señor. Pedimos protección para nuestros hermanos que laboran en el sector salud, sea particular o público. Señor, fortalezca sus vidas, dele sabiduría, sean ellos instrumentos en sus manos para traer la sanidad a las personas que están enfermas en este tiempo, pero no solo rogamos por la sanidad de los cuerpos, sino también, Señor, la salvación de aquellos que necesitan ser salvados en su gracia y misericordia. Padre, quédese con su iglesia, los que están en sus hogares, laborando, los que laboran fuera del mismo, a nuestros hijos, desde los más pequeños hasta los más grandes, su gracia les sustente, los que están estudiando. Señor, llene de entendimiento y de sabiduría a los hijos y a los padres, capacítenos para guiar el corazón de nuestros hijos en estos tiempos. Bendiga a nuestros gobernantes de sabiduría y entendimiento para auxiliar, Señor, a todos aquellos que así lo requieren, para que podamos vivir en justicia y en paz. Bendiga a nuestros hermanos y a los pobladores de los estados de Campeche, de Tabasco, de Chiapas, que se han visto afectados, Señor. Tenga misericordia y permita que el corazón de su pueblo sea un corazón generoso, compartido ante las necesidades que existen en el sureste. Señor, en sus manos encomendamos nuestras vidas y pedimos su auxilio y su dirección para este día, y en todo cuanto nos toque vivir podamos honrarle y glorificarle. Pues se lo pedimos, Señor, en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis hermanos, seguimos meditando en esta Epístola Universal de San Judas Apóstol. Hemos leído el versículo 8, estamos cerrándolo. Dice la Escritura: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Cuando se nos señala en el texto bíblico que injurian a los seres gloriosos, las potencias angélicas que rodean a Dios participan de la gloria de Dios. Hebreos 9:15, Apocalipsis 18:1 nos declara esto. Incluso los espíritus malos, en los cuales a pesar de la caída existe poder, pueden ser llamados seres gloriosos. En 2 de Pedro, como habíamos meditado ya en esta carta, en el capítulo 2, verso 10, en su segunda parte dice que estos falsos maestros son osados, arrogantes, no temen injuriar a los seres gloriosos, dice la carta de Pedro. Entonces, concuerdan perfectamente Pedro y Judas acerca de estos hombres falsos maestros. Estos injurian a los malos espíritus, pues los consideran más débiles que ellos mismos. Con su conducta desafían al demonio y quieren poner a prueba las profundidades de Satanás. Esto lo vemos también por Apocalipsis 2:24. Aquí tenemos un contexto de una carta, de un mensaje a la iglesia de Tiatira, mis hermanos. Dice allí en el capítulo 2, verso 24 Apocalipsis: pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Parece ser que Juan recoge en esta carta también una visión, cuando tuvo esta visión en la isla de Patmos acerca de estos hombres arrogantes, osados, que blasfeman o que injurian a los seres celestiales, en este caso los espíritus malos, a los cuales ellos consideraban más débiles que ellos mismos, y desafiaban al demonio y querían poner a prueba las profundidades de Satán.
En manchar la carne, despreciar la soberanía de Cristo e injuriar al mundo angélico son tres de las cualidades que brotan de una raíz común: la falta de respeto a Dios. Cuando encontremos en alguna doctrina, algún movimiento, algún líder, estas cualidades, aquellos que contaminan su carne, que se dan rienda suelta a sus pasiones, que desprecian la soberanía de Cristo y que injurian al mundo angélico, podemos estar hablando de aquellas personas que tienen falta de respeto a Dios. Como no tienen ningún respeto, se apartan de la revelación de Dios y se entregan a sus propios deseos y sueños. No es a Dios, sino a sí mismos, a quienes ponen en el centro del mundo como norma de su juicio y directriz de su vida. En lugar de inclinarse ante la verdad de fe dada una vez para siempre, afirman su propia independencia, y eso los lleva a su propia perdición. En el verso 9 nos dice la Escritura: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Los hombres se atreven a insultar a estos seres espirituales, pero Miguel el arcángel, cuyo nombre significa ¿quién como Dios?, y que es príncipe de los ángeles, no se atrevió a proferir un juicio injurioso contra el diablo, porque tenía en cuenta la grandeza de la naturaleza angélica que conservaba incluso este ángel caído. Los ángeles superan a los hombres en grandeza y gloria, pero están llenos de respeto por las criaturas de Dios. La narración a que Judas alude es extraña. Es algo que nos aparece aquí en nuestro texto bíblico, pero tal vez proviene de una tradición judía que procede probablemente de alguno de los libros que los judíos tienen. Nosotros no tenemos más fundamentos o bibliografía de dónde viene esta afirmación que hace Judas, pero se entiende que era conocido en el contexto de una tradición judía que se había transmitido. También viene a representar una interpretación de las palabras del Antiguo Testamento en Deuteronomio 34:6, donde dice que Yahvé enterró a Moisés. El entierro de este gran hombre, el gran legislador de Israel, a Moisés, como se le conoció a este hombre, se le atribuye no a Dios sino a los ángeles. La leyenda, el relato que tenemos aquí, adorna y se cuenta que Miguel y el diablo luchan por el cuerpo de Moisés, el cuerpo o el cadáver de Moisés. La sentencia condenatoria está tomada del profeta Zacarías en Zacarías 3:2. Dice aquí en Zacarías 3:2: y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Judas retoma esta porción de Zacarías donde hay una reprensión contra Satanás, y la toma aquí para que sea algo que el pueblo al que escribe, los receptores de esta carta, pudieran comprender fácilmente. No se trata entonces de que no se trata más que de la autoridad de Dios reprendiendo a Satanás. Los materiales con los que se cuenta para esta obra proceden de diversos sitios, y hay muchas cosas que a nosotros nos pueden parecer extrañas en este momento, pero que eran conocidas por los lectores, o en el contexto mismo eran conocidas por Judas. Lo mismo sucede con muchas imágenes y expresiones que Jesús usa. Lo importante es conocer el sentido y la finalidad de esas tradiciones que se transmitían de generación a generación. Ni siquiera el príncipe de los ángeles se atrevió a proferir palabras injuriosas contra Satán, un ángel caído.
El juicio es de Dios. Los juicios son suyos. Cuanto más tienen que tener esto en cuenta los hombres. No nos corresponde a nosotros ni maldecir, ni condenar, ni injuriar a ningún ser espiritual, como hoy a veces sucede en algunos movimientos. Es Dios el único que hará el juicio, y es maravilloso mirar que aún el arcángel Miguel se remite a la autoridad de nuestro Dios para la reprensión del diablo. Dice en el verso 10: pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Los falsos maestros se apoyan por su conducta blasfema en su sabiduría. Se creen sabios, conocedores, que esto es una corriente del gnosticismo. Sus blasfemias delatan a estos sabios como ignorantes. ¿Cómo podrían proferir injurias si su sabiduría fuera verdadera? No es una sabiduría más alta que la que los dirige, sino su naturaleza desenfrenada, con sus instintos y tendencias para poder entender las cosas celestiales y espirituales. No basta la naturaleza sola, ni el intelecto, es necesario el Espíritu Divino y los dones sobrenaturales del Espíritu Santo que nos ayudan a discernir estas áreas espirituales. Esto es lo que Dios nos ha descubierto por el Espíritu, porque el Espíritu lo explora todo, aun las profundidades de Dios. El hombre dotado del Espíritu posee el criterio universal que no ha recibido de ningún otro. 1 Corintios 2:10 y 14 en adelante. Hay algunas figuras bíblicas. Versículo 11: ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzan por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. El ay va dirigido a los que están destinados a la perdición eterna, como el bienaventurado corresponde a los que participan en el reino de Dios y en su gloria. Solo al final se producirá la distinción auténtica y definitiva entre el ay y el bienaventurado. Caín, según la interpretación de los contemporáneos, es el conductor y maestro de los hombres que se entregan a la orgía, a la rapiña y a toda la maldad, que están destinados a la perdición eterna. Los falsos maestros viven como Caín y por eso también ellos recorren el camino de la perdición. Luego viene la figura de Balaam. A este se le considera prototipo del codicioso, del blasfemo y del seductor, igual que este condujo a Israel a la idolatría, según Números 31:16. Los falsos maestros conducen al pueblo de Dios del Nuevo Testamento a la apostasía y al libertinaje, como a Balaam es la búsqueda de riqueza lo que les guía. El delito de Coré es la rebelión contra Moisés y el sacerdocio de Aarón, según Números 16:1-35. Él y los suyos fueron aniquilados por el castigo de Dios. Igual que Coré, los falsos maestros se oponen a los representantes de la iglesia y se rebelan contra los decretos divinos y contra la verdad divina. También ellos están destinados a la perdición ya ahora, porque se han separado por su cuenta y riesgo de la doctrina transmitida, y en el juicio, cuando su destino será sellado definitivamente. Mis hermanos, aquí hay un tiempo para meditar. Hay que pensar que se trata de falsos maestros dentro de la iglesia, de la falsificación de la doctrina cristiana. Lo que Dios nos dice no está en nuestras manos, no tenemos derecho a interpretarlo según nuestra voluntad ni a darle valor según nuestro arbitrio. Dios exige, para conducirnos a la libertad, que nos inclinemos ante sus palabras, que las recibamos con corazones sencillos y nos sometamos en obediencia a ellos. El orgullo de la voluntad propia solo puede morir si ésta se doblega ante la voluntad de Dios. Toda desobediencia, aún disimulada, aleja de Él y conduce a la perdición.
Por eso estamos hablando de que no se puede seguir al Señor Jesucristo si no nos hemos humillado, si no hemos doblegado todo orgullo, si no aprendemos a someternos a su voluntad. Eso implica morir a nuestro yo, doblegar nuestro yo y someterlo a la perfecta, agradable y buena voluntad de nuestro Dios. Así que, mis hermanos, cuando a usted se le revela algo de la voluntad de Dios y no lo hace, debe recordar que toda desobediencia, aun cuando sea disimulada, nos aleja de Dios y nos conduce a la perdición. Tengamos cuidado con esto y mantengamos nuestros corazones en obediencia al Padre. Que Dios les bendiga, mis hermanos, si el Señor lo permite. Mañana continuamos con nuestras reflexiones.